Hoy con el Procurador de Justicia, Carlos Navarro. Buenos días, Procurador. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Hay dos jóvenes detenidos, uno prófugo por homicidio de Heriberto Gagiola Ruiz en San Carlos. Fue un asalto, Procurador. Es Sí, decir, señor. pero a ver, preguntamos, un asalto, pues qué características de los asaltantes de haber desaparecido el cuerpo, de haberlo escondido, o vaya, por quitarle solo los tenis y celular, ¿así fue? Mira, lo primero que tengo que decir, Luis Alberto, es que estamos siempre en este tipo de situaciones, en este tipo de delitos, en este tipo de atropellos. No hay manera de que demos una explicación que te deje satisfecho. Es decir, ¿cómo puede uno racionalizar que a un muchacho le quiten la vida de esta manera? No hay explicación que a uno le deje la conciencia tranquila, es decir, la tranquilidad de que lo que sucedió tiene una explicación. No tiene una explicación esto que sucedió. No hay manera de poder dar una explicación que a ti, Luis Alberto, la persona, Luis Alberto Medina, te haga pensar, bueno, está bien. Si tiene sentido eso que sucedió. No tiene sentido. Es un atropello esto que sucedió. Habiendo dicho eso, Luis Alberto, te digo que sí, efectivamente, fue una situación bien lamentable por la que atravesó Heriberto, y con mucho gusto te doy la explicación que quieras. Vamos por partes, dime por dónde quieres que empecemos. Pues las características, primero es decir, quién asalta la forma implacable, tan agresiva de cometer un asalto, ¿por qué así? Es decir, no siempre estarás de acuerdo de que el asalto no es común. Sí se genera, obvio, pero en la estadística es más el robo a casa, o el asalto no se llega a veces con ese final, procurador, primero, es decir, Exactamente, la estoy de acuerdo. patología, el comportamiento del agresor. Estoy de acuerdo. Estamos frente a un hecho espeluznante, frente a una aberración estadística. Por supuesto que estoy de acuerdo. Y es por eso que este asunto ha cobrado tanta notoriedad. Es por eso que este asunto ha hecho que tanta gente se moleste, que tanta gente se agravie, que tanta gente participe y que tanta gente exige justicia. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo que estamos frente a un caso bien poco común. Es decir, ¿por qué, de acuerdo a las víctimas, cuándo las detuvieron, por ejemplo, los agresores, perdón? A las víctimas empezamos a detenerlas entre ayer en la mañana y antier, más o menos. Perdón, a los agresores. A los agresores. Sí, así es. Entre ayer en la mañana y antier empezamos a detenerlos y encontramos la manera de detenerlos, y empezamos a hacerlo, y empezamos rápidamente con toda la integración respectiva. Ellos ¿Cuál es los... el perfil de las víctimas? Estamos hablando de muchachos que apenas rebasaron la mayoría de edad. Los detenidos tienen ambos 18 años. Uno es desempleado y otro es estudiante de preparatoria. Una cosa que permite entender desde el punto de vista estrictamente criminal lo que sucedió es que estos muchachos confesaron y dieron positivo el uso de metanfetaminas y de marihuana. Las drogas, como yo lo he visto, como tú lo has visto, a partir de acontecimientos de los que hemos dado cuenta aquí en Sonora, descomponen gravemente el comportamiento de la persona. Las drogas te vuelven más irascible, te vuelven más salvaje, te vuelven bien agresivo. Ese es el efecto que tienen algunas drogas en las personas, ¿Qué o las drogas drogas eran, en algunas dices? personas. ¿Qué droga? Metanfetaminas y marihuana. ¿Los tres? ¿Los dos? No, los dos, así es. El otro todavía no lo tenemos. ¿Y cómo fue que confesaron? Es decir, ¿y cuándo dieron con ellos y cómo fue que confesaron? No, pues se les interrogó y confesaron. Así como en su momento. Rápidamente, es decir, sin ningún esfuerzo, los... No, pues es que no siempre, digo, a veces te tardas horas en que confiesen. Los estás interrogando y les preguntas y los enfrentas de otra manera, etcétera. Pero no fue muy complicado hacer que confesaran, por razones que más después vamos a dar a conocer. Me preguntarás, ¿por qué no ahorita? Porque estamos terminando
la integración del expediente que le vamos a poner a disposición del juez. Los detalles, así con lujo de detalles, cómo los encontramos hasta ahorita, solamente se los hemos dado a la familia de Heriberto y se los vamos a proporcionar al juez y luego los vamos a hacer públicos. Pero procurador, pero ahí sí, discúlpeme, pero ya es un caso público de que demanda, ¿por qué no hacer público? Dígame cómo le, es decir, unas pocas horas más, Luis Alberto. Insisto, mi principal cliente, mi principal preocupación es la familia de Heriberto y ellos ya saben cómo fue que sucedió lo que sucedió. Solo estoy pidiendo un compás de tiempo un poco más amplio en lo que terminamos de integrar el expediente para ponérselo a disposición al juez, que es otra de las personas a las que estamos obsesionados en convencer con lujo de detalle. Una vez que eso suceda, Luis Alberto, por supuesto que vamos a dar a conocer cualquier información que quiera respecto al caso. ¿Por qué? Porque sencillamente ya el expediente va a ser público, ya no tendría ningún sentido estarlo reservando. En ese momento voy a responderte cualquier pregunta que hagas respecto a los detalles de la investigación. Sí, por lo pronto, te repito, la familia de Heriberto está perfectamente consciente de cada detalle que sucedió y cómo encontramos a los responsables. A ver, ¿cuándo sucede? Porque devolviendo, y en contexto, porque a mí todavía no me cabe, en verdad, vamos a decirlo, no puedo creer que alguien lleve con esa violencia un asalto, procurador. ¿Qué le quitaron a Heriberto? Le quitaron los tenis, se llevaron la cartera, se llevaron el celular, pero es normal que no lo puedas entender, Luis Alberto. En esto quiero detenerme. Es normal que no lo puedas entender. ¿Cómo vamos a entender que le quiten la vida a un muchacho de esa manera? ¿Cómo vamos a entender que lo golpeen con tanto salvajismo? O sea, lo mataron hasta matarlo por una cartera y un celular. Lo que pasa es que aparte, Heriberto pues les dijo que que lo dejaran, que le regresaran el celular, que los iba a acusar, y estos muchachos tenían miedo que efectivamente Heriberto los acusara. Eso fue lo que sucedió. El celular también, bueno, el celular y tenis también, creo, ¿se le quitaron? Sí, así es correcto. Según la confesión de los... Según la confesión de ellos. Entonces los muchachos no querían que esto sucediera, no querían después enfrentar a la ley, y es por eso que pasó lo que pasó. ¿En dónde fue que sucedió eso? Se dio del lugar de los hechos. Es que necesito descripción, procurador. Digo, por lo menos la descripción de los hechos para la narrativa. No puedo estar aquí todo el tiempo que quieras contestándote preguntas respecto de los hechos. Esto sucedió aproximadamente a 4 kilómetros del lugar en donde Heriberto dejó a la muchacha. 4 kilómetros que recorrió a pie. Primero, dejó a la muchacha en los condominios Delfín. Por cierto, según los testimonios de la muchacha, se le descargó el celular a Heriberto. Los amigos de Heriberto efectivamente fueron por Heriberto, pero no lo encontraron. Los amigos de Heriberto, reitero, fueron por Heriberto y no lo encontraron. No encontraron a Heriberto, pues se preocuparon porque no les había llamado y no lo pudieron recoger. Heriberto se fue a pie de los condominios Delfín, primero al Boulevard Beltrones, después ahí dio vuelta a mano derecha, es decir, hacia el este, no hacia San Carlos, a la carretera internacional. Ahí se fue a pie. Estos muchachos iban caminando en la misma dirección, es decir, hacia la carretera internacional, unos cuantos metros adelante de él. Se dieron cuenta los muchachos que atrás de él venía Heriberto y lo vieron bien vestido, y se dejaron alcanzar con el fin de ver qué le podían robar. Que los rebasara. No, por lo pronto alcanzarlos, ¿no? Se dejaron alcanzar por Heriberto para ver qué le podían robar. Después, cuando los alcanzó Heriberto, cuando ya iban juntos, se pusieron a platicar. Heriberto era una persona muy amiguera, muy sangre liviana, permíteme el uso de la expresión. Y ya que estuvieron platicando, le pidieron el celular y ya no se lo quisieron regresar. Luego que se lo regresaron, se lo volvieron a quitar, y Heriberto molesto les dijo que iba a dar parte de esto que estaba sucediendo. Fue ahí cuando los muchachos tuvieron miedo de dejar solo a Heriberto para evitar que diera parte de las autoridades, y por eso pasó la tristísima historia que estamos platicando. O sea, empezaron a golpearlo unos 200 metros después de la conexión del Boulevard Beltrones con el Delfinario.
ahí pues muy cerca del bulevar, hacia adentro del monte, de los arbustos, ahí lo empezaron a golpear. Y ya que estaba inconsciente, todavía lo arrastraron un poquito más hacia el monte para dificultar que se descubriera el cuerpo de Heriberto. Eso fue lo que sucedió. ¿Convivieron todavía entonces? Sí, es correcto. Según es correcto. Y ya tenían perfil criminal estas personas que atrapan, ya lo habían hecho antes. Si mataron a alguien a golpes, es que entonces han asaltado o han cometido otros delitos. No estaba documentado en nuestros archivos, negativo. Lo que sí había sucedido es que estos muchachos habían participado ahí habían ido a pasar el día a una playa ahí en San Carlos, y después se fueron porque hubo una batalla campal, una riña, y se fueron. Por eso interrumpieron la convivencia que tenían esos muchachos ahí en la playa de San Carlos. Entonces, es la primera vez que hacen un atraco, un asalto así de esa característica, según entonces el perfil. Según nuestros datos, sí. Yo no sé si lo habían hecho antes, pero no los teníamos referidos, no tienen antecedentes con nosotros. Ahora, recuerda que también tienen apenas 18 años, pues apenas rebasaron la mayoría de edad. 18 años. A ver, ¿y qué es lo que sigue, procurador? Porque en verdad, nos cuesta, sí, exactamente mucho trabajo aceptar esta situación que se genera por lo implacable del asalto y a lo que llega. Y veo las fotos de son unos niños. Sí, claro. Ahora, ten en cuenta que estaban drogados, Ten en cuenta que estaban drogados. Cuando una persona está drogada, yo he visto cómo aumenta la ferocidad de esa persona. Cómo pierdes el control, cómo tus parámetros de conducta pues quedan fácilmente rebasados una vez que, repito, estás bajo el influjo de las drogas. Desde que le practicamos la autopsia a este muchacho, en su momento nos dimos cuenta que muy probablemente fue más de una persona la que llevó a cabo estos hechos. Desde ese momento nos dimos cuenta que era muy probablemente más de una persona la que había participado, como efectivamente sucedió. Desde ese momento nos dimos cuenta que no se había utilizado arma de fuego, como erróneamente algunos medios lo dieron a conocer. Se le golpeó salvajemente en el tórax, se le golpeó salvajemente en la cabeza y aparte lo estrangularon. Cosas que nos dicen los muchachos, efectivamente, eso, es decir, es coincidente la declaración de los muchachos con lo que nos arroja la autopsia. ¿Dónde dejaron el cadáver? Lo dejaron a 200 metros al este del entronque del Boulevard Beltrones con el camino al Delfinario, y aproximadamente a 60 metros de la cinta asfáltica, es decir, a 60 metros del bulevar. Ahí lo dejaron, ahí lo encontramos. ¿Cuánto tardamos en encontrar el cadáver? Un poco más de 24 horas, Alberto. Afortunadamente no nos tardamos mucho. ¿Cómo fue que se encontró el cadáver? Por vía aérea, por helicóptero. Es decir, ustedes, no fue por denuncia, ustedes lo visualizaron entonces. No, sí, claro que fue por denuncia, es decir, los papás se encargaron de hacernos saber. No fue directamente el papá de Heriberto el que nos llamó a mí me llamó un conocido mutuo para decirme, esto fue aproximadamente el domingo en la tarde. ¿Y cómo dieron con los agresores? Esa es la información que te pido un poquito de paciencia nada más para terminar de integrarle el expediente al juez, entregárselo y entonces sí. Pero fue por lo menos por denuncia o por ciudadana o por lo menos ¿alguna pista de cómo dieron? Te suplico una vez más, Luis Alberto, que me tengas paciencia. Siempre lo has hecho, siempre me das la luz, siempre me preguntas, pero te suplico paciencia. Estamos terminando de entregarle el expediente al juez, estamos terminando de perfeccionar algunas pruebas y voy a responder cualquier pregunta que tengas al respecto una vez que le hayamos entregado el expediente al juez. De eso tienes mi compromiso, tienes mi promesa. Exactamente cómo lo localizamos, cómo fue que dimos con el primero de ellos, cómo fue que dimos con el segundo de ellos y cómo es que sostenemos esta acusación. Por supuesto que sí, tienes mi compromiso. Gracias, procurador. Gracias a ti, Luis Alberto, un abrazo. Corte y volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100.